Hola Ana, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado? Está con el micrófono silenciado por si acaso. No se preocupe porque no están habilitados los micrófonos, ¿ya? Esperemos unos minutitos que se conecten más personas y damos inicio a la temática, ¿sí? Muy buenas tardes con todos y todas. Qué gusto poder estar en este nuevo espacio con ustedes compartiendo esta jornada que anhelo sea enriquecedora y reflexiva para todos nosotros. Déjenme simplemente hacer algunos ajustes al idioma.
Estamos realizando la grabación de esto. Listo, entonces, como les había comentado, vamos nosotros a estar abordando algunos temas bastante importantes, bastante interesantes, y agradezco su participación en esta jornada. Los micrófonos no están habilitados, no hay la opción de que puedan habilitar los micrófonos, así que les voy a pedir que puedan utilizar el chat. Si están manejando un dispositivo, tablet, celular, puedan identificar el botón de la burbuja de chat para que al final de esta exposición ustedes puedan realizar las preguntas necesarias con respecto a los temas que nosotros vamos a abordar, ¿sí? Así que comencemos con, con el tema que nos comenté. Este taller o esta exposición es realizada como parte del trabajo que fomentamos desde la Fundación Cristiana Catartizo, una fundación que trata de especializarse en el acompañamiento pastoral y psicológico. Y el tema que queremos abordar el día de hoy tiene que ver con la resignación o la reconciliación con el pasado. Y hacemos una pregunta bastante interesante, bastante importante con respecto a qué debo considerar en un proceso de sanidad integral. Enfocado quizás a esa persona que está en este papel de consejero, de líder, acompañando a otros que de alguna manera se encuentran en esta encrucijada de cómo llevar sus respectivos procesos de sanidad. Y cuando hablamos de sanidad integral, por lo menos desde la Fundación, manejamos este enfoque del acompañamiento tanto pastoral como psicológico. Y pues si eres una persona que está en ese dilema, en ese reflexionar, en ese cuestionarte sobre cómo yo puedo afrontar de manera más positiva y proactiva mi proceso de sanidad, pues espero que lo que vamos a abordar en esta tarde te sea de mucha ayuda. Y quiero comenzar con el tema o este subtema de los hitos del dolor. ¿Qué son los hitos del dolor o a qué nos referimos con los hitos del dolor? Y podemos decir que son estos momentos específicos que yo puedo reconocer, que yo puedo puntualizar en mi desarrollo como persona. Decir que son estos estadios muy específicos, estos eventos muy específicos que de alguna manera generaron algún tipo de emoción, como en este caso el dolor. Y quiero abordar esto no solamente desde el compartir el conocimiento, no solamente desde la transferencia de conocimiento, sino también desde el socializar mi propio proceso de sanidad. ¿Cómo ha sido de alguna manera este caminar de casi ya 10 años de haber iniciado un proceso de sanidad, las cosas que se ha podido aprender, las cosas que se ha podido gestionar y también las conclusiones y reflexiones a las que uno ha podido llegar en este tiempo? Dentro de estos hitos del dolor, es importante que nosotros podamos reconocer tres etapas importantes, ¿no? La infancia, la juventud y la adultez. Y cada una de estas con sus respectivas subetapas, ¿no? Cuando hablamos de la infancia, quizás el tomar en cuenta la infancia temprana, la infancia media, la infancia tardía, dentro de la juventud, quizás hablar un poco de la preadolescencia, la adolescencia, eh, y en la adultez tener también en cuenta estos elementos de lo que dividimos en cuanto a adultez temprana, media y tardía. Ahora, cuando estamos trabajando nosotros desde la sanidad, es importante que podamos reconocer estos hitos desde lo que la persona está sintiendo. Porque a veces consideramos que este hito del dolor debe ser siempre anclado a la infancia, debe ser anclado siempre a lo que me ocurrió en mi niñez y no siempre es así. A veces quizás nos van a acompañar personas que nos cuenten, que nos mencionen que en el hoy, en este preciso momento, están atravesando situaciones dolorosas, situaciones complejas, y yo debo abordar esos temas desde la relevancia y la importancia que la persona lo está sintiendo, y no siempre anclarlo al pasado. Hay cosas que sí
se anclan a esa etapa de infancia, de juventud, y hay otras cosas que no. Y lo digo porque en mi propio proceso me ha pasado este particular de llegar donde un pastor quizás y decir, bueno, ¿sabes qué? Me siento de esta manera, me siento solo. Y la recurrencia es, bueno, si te sientes solo, es porque probablemente no has logrado sanar algo de tu pasado. Y no siempre es así. Entonces debemos sí reconocer estos hitos, pero también abordarlos desde la importancia, desde la definición que la persona le está dando a ese acontecimiento doloroso. Y como les digo, no solamente quiero hacer un enfoque desde la transferencia de conocimiento, sino también hacerlo un poco vivencial, creando este espacio desde mi propia experiencia. Y en este sentido quiero compartir con ustedes estos hitos de dolor personales. Como por ejemplo, en mi infancia recuerdo un evento muy claro, y se los comparto porque más adelante en la resolución o en los temas que vamos a abordar, iré anclándolos a este tipo de ejemplos que les voy a dar para que sepamos quizás cómo es que se va procesando el tema de la culpa, el perdón y otros elementos que se han preparado para esta tarde. Entonces, uno de los hitos de dolor que más yo recuerdo dentro de mi infancia es un evento en el que por alguna circunstancia yo estaba peleando con mi mamá, no recuerdo específicamente la pelea, no recuerdo cuál era el tema de la pelea, no recuerdo qué es lo que me dijo y por qué yo salí al patio de la casa de mi mamá. Solamente recuerdo que yo fui al patio, me senté en una de las bancas de cemento que hay en el patio de ella y me quedé ahí. Y luego recuerdo que ella salió después de un tiempo, no sé cuánto tiempo, eso no lo tengo muy claro, pero sí recuerdo que luego salió y ella me dijo, perdóname, porque te llamé negro feo. Y yo hasta ese entonces no sabía por qué anclaba esta culpabilidad de ella con esta frase. Hasta que me dijo, y ahí viene la carga afectiva, ahí viene ese elemento muy marcado del por qué quizás olvidé el resto del contexto de este proyecto y me quedé con esta escena muy arraigada. Y ella me decía, te llamé así porque una vez me contaste que te habían insultado de esta manera, yo sabía que eso te iba a lastimar y por eso te dije esto. En ese momento eh, se construyó este hito del dolor, porque eso me enseñó que a mi madre no tenía que contarle absolutamente nada, porque muy probablemente en el futuro utilizaría la información que yo le dé en mi contra. Ahora, ¿por qué me dijo mi mamá esta expresión? ¿De dónde saca ella esto del negro feo? Porque en mi infancia, mi papá tenía o trabajaba en Galápagos, él es capitán de la Marina Mercante, y en mis vacaciones de Navidad, Año Nuevo, vacaciones de colegio, de escuela, siempre nos llevaba a Galápagos. Y ustedes imaginarán que el solcito de Galápagos es un sol espectacular para conseguir un tono de piel bastante espectacular. Entonces, yo llegaba de mis vacaciones súper, ultra, mega, macro, moreno. Y cuando me comparaba con mis primos, claro, yo me sentía el negro de la familia, porque yo no entendía por qué yo era así. No había esa explicación de que, mijito, lo que pasa es que la piel al contacto del sol crea este color como un mecanismo de protección, de defensa. No había en ese tipo de cosas. Y si las hubo, yo no las logré comprender, no las logré entender en su máxima expresión. Entonces, como yo tenía este problema con mi tono de piel y como tampoco tenía muy desarrolladas habilidades sociales, en el colegio yo no tenía amigos. En el colegio, cuando salía al recreo, no pasaba con nadie. Entonces me inventé una historia en donde dos personas del colegio, yo estaba en la primaria cuando me inventé esta historia, quizás entre primero, tercero de primaria, hoy le llaman segundo, cuarto de básica, sería 6, 8 años más o menos. Yo me inventé esta historia de que dos personas en secundaria am, había tenido yo una interacción con estos jóvenes, ¿no? Con estos estudiantes, con estos compañeros. Entonces yo le dije a mi mamá que
había hecho un amigo en el colegio y que este amigo me protegía. Pero que había otro joven de la secundaria que me había llamado negro feo. Y que este amigo imaginario dentro de esta historia que yo estaba construyendo me había protegido frente a este insulto. Y eso es lo que yo le conté a mi mamá. Y claro, cuando pasó esta escena que yo les mencionaba de que en este pleito mi mamá sale y me dice, ¿sabes qué? Te pido perdón por haberte llamado negro feo, fue este anclaje automático. Y en este anclaje también fue el hecho de poder de alguna manera reconocer esto que yo les decía de a mi mamá no le puedo contar nada, porque si diciéndole esta mentira, historia que la creé justamente por mi incapacidad para generar amistades, mi capacidad para poder socializar, por algunos elementos en cuanto a mi autoestima, en cuanto a otros aspectos de mi personalidad de aquel entonces. Si yo inventando esta historia y diciéndole esta historia, mi mamá es capaz de tomarlo para hacerme daño, peor si le digo las cosas que realmente están pasando. Así que aprendí a callar y eso con el paso del tiempo generó un dolor. En mi juventud, uno de los eventos que más recuerdo como hitos del dolor es el hecho de que igual en un pleito dentro de casa con mi mamá, en medio de una disputa, en medio de una pelea, yo tomé la decisión de interactuar físicamente ya con ella, ¿sí? Es decir, de ya encararla físicamente y de realizar gestos como para intentar golpear a mi mamá. Y lastimosamente en ese momento yo no tenía el conocimiento, los recursos que ahora tengo, que más adelante voy a explicar el porqué de esta situación, pero este evento particular de mi juventud creó también hitos del dolor porque posteriormente se convirtió en una culpa constante. Cada vez que había una situación familiar, cada vez que había una situación compleja dentro de casa, se recurría a este evento específico, que fue a mis 15, 16 años más o menos, de es que el Juan Pablo me quiso pegar, el Juan Pablo me quiso atacar. Y a futuro, vuelvo y repito, eso fue generando también un dolor. Ahora tengo 38 años y en la etapa adulta, a partir de mis 24 años, creo que uno de los hitos del dolor más grande que puedo reconocer es esta dificultad para generar amistades significativas. Esta dificultad para poder tener aquello que quizás en la Biblia conocemos como ese amigo más que hermano. Y en un momento de mi desarrollo como adulto, la verdad es que se generó cierto apego ansioso con una amistad frente a estas carencias que yo tenía, que las voy a ir abordando más adelante. Entonces, como ustedes pueden ver, hay ciertos elementos que van apareciendo a lo largo del ciclo de vida de la persona y que es importante el poder nosotros registrarlo si es que estamos en el papel de consejeros o si es que estamos nosotros atravesando algún elemento de nuestra propia sanidad integral, pero recordando que no necesariamente lo que ocurre en la infancia tiene un reflejo en mi presente. Todo depende de la significación con la que yo le doy a estos acontecimientos que van ocurriendo a mi alrededor. Y lo digo de esta manera porque todo lo que yo les he descrito desde mi infancia, estos hitos del dolor, lo he ido reflexionando en estos 10 años que llevo en un proceso de sanidad, en un proceso de ser guiado por personas que se han especializado en el campo de la sanidad integral. Sean estos pastores, sean estas personas con un ministerio en la intercesión, o sean también psicólogos que creo Dios ha puesto a mi lado para poder avanzar en todos estos temas que quiero abordar en esta tarde. Entonces, una vez que nosotros reconocemos estos hitos del dolor, una vez que nosotros reconocemos estos momentos específicos de dolor, es cuando yo ya puedo comenzar de alguna manera a darle trámite a las heridas que se han ido generando con el paso del tiempo. Y una de las cosas que yo quisiera con ustedes compartir es esta pregunta que nos hacemos quienes hemos estado en procesos de sanación o que de alguna manera acompañamos a otros en sus procesos de sanación. Y es cómo se cura una herida.
Y esta pregunta la vamos a ir respondiendo durante toda esta presentación frente a cómo se cura una herida. Pero para poder responder a esto necesitamos comenzar con la definición de qué es herida. Y la definición que yo les propongo a ustedes está basada en lo que dice la American Cancer Society, que es una herida, o nos dice que una herida es una lesión o una ruptura en la piel u otros tejidos del cuerpo. Puede ser causada por una lesión, una incisión quirúrgica o un agente físico o químico. Y diremos, bueno, entonces, ¿qué tiene que ver esto con las heridas emocionales? ¿Qué tiene que ver esto con las heridas del alma? Pasemos entonces esta definición un poquito a lo que nosotros trabajamos desde nuestras iglesias o desde nuestros ministerios. Una herida emocional, una herida del alma, una herida espiritual, es aquella lesión o ruptura justamente en mi psique, en mis emociones, en mi espíritu, producto de un agente interno o externo. Yo me puedo hacer daño, yo me puedo generar una herida o el contexto en el que estoy puede ser tóxico y me genera una herida, una ruptura a nivel, vuelvo y repito, psíquico, espiritual, emocional. Y a eso nosotros, dentro de nuestros acompañamientos de sanidad, llamaremos herida. Ahora, ¿de qué nos sirve el poder conocer qué es una herida? Porque anclado a esto debemos también definir cuál es nuestro objetivo, hacia dónde queremos llegar con esto. ¿Por qué yo estoy definiendo herida o por qué es importante reconocer la existencia de una herida? Porque el fin de esto es poder llegar a eso que genera, que últimamente se está manifestando, que es la salud mental. Y quiero darles a conocer esta definición de salud mental. Es un estado que permite a la persona usar sus capacidades emocionales y mentales para vivir el día a día, es decir, para poder trabajar, tener relaciones importantes y contribuir en la comunidad en la que se desarrolla. Contar con salud mental no es solo la ausencia de problemas mentales, es decir, una persona que no tiene quizás trastorno obsesivo compulsivo, que no tiene trastorno de estrés postraumático complejo, que no tiene trastornos de la conducta alimenticia, el hecho de que la persona no tenga estos trastornos no necesariamente significa que hay salud mental. Porque la salud mental no tiene que ver con la ausencia del trastorno. No hablo de enfermedad porque una enfermedad requiere de un patógeno, por así decirlo, para poder decir que es enfermedad. Entonces, la ausencia de estos trastornos no necesariamente está vinculado a tener salud mental, porque a veces podemos tener un malestar en lo espiritual, un malestar en lo emocional, en lo psíquico, y eso ya me genera quizás un desequilibrio en el contexto en el que estoy, un desequilibrio en mi propio ser, y ya ahí puede comenzar a definirse esta ausencia de salud mental. ¿No? Entonces, como les mencionaba, contar con salud mental no es solo la ausencia de problemas mentales, es también contar con un bienestar, ¿no? Con que la persona pueda sentir que está bien en diferentes aspectos de su vida. Este bienestar depende de la cultura en la que se vive, porque en cada comunidad hay una concepción diferente de lo que es el bienestar, de lo que es normal, entre comillas, y lo que no es normal. Entonces, nosotros quizás en nuestras congregaciones nos vamos a topar con personas que por el discurso repetitivo que tenemos en ciertos temas, se van generando estos malestares, se van generando estas sensaciones de no tener esta salud mental, porque quizás desde nuestro propio discurso consideramos que hay cosas normales y cosas que no son normales. O nos vamos a topar, por ejemplo, con personas que asisten a este acompañamiento en cuanto a sanidad integral, en cuanto a los ministerios de sanidad, a nuestras iglesias, que dicen, bueno, yo no lo veo esto malo porque en mi casa es normal tomar esta actitud, en mi casa es normal el poder reaccionar de esta manera, ¿ya? Entonces, todo depende del contexto y de la definición que desde la comunidad se le da a esto de bienestar. Y desde esta definición de bienestar que nosotros le damos en nuestros contextos es que se va
tejiendo esta construcción de lo que es la salud mental, ¿sí? Entonces, es importante entender estos dos elementos, herida y salud mental, para poco a poco ir contestando esta pregunta de cómo se cura una herida. Ahora, ¿qué más podemos nosotros decir con respecto a este proceso de curar la herida? Para poder darle respuesta a esta pregunta, yo sí o sí necesito comenzar a trabajar con el tema de la culpa. Porque muchas de las veces no logramos sanar heridas porque estamos muy anclados a la culpa. Nos sentimos culpables de muchísimas cosas. Nos sentimos culpables por cosas que a veces ni siquiera hemos hecho. Nos sentimos culpables incluso por cosas que hemos pensado, que no las hemos llevado a la acción y se genera esta sensación de culpa. Entonces, definamos un poco qué decimos nosotros con respecto a la culpa. ¿Qué es la culpa? Sí o sí, debemos mencionar que es una emoción compleja. Es una emoción difícil de darle justamente una definición. Es una emoción que muchas veces las personas no logran conceptualizar. Que cuando están en un proceso, o nosotros que estamos quizás caminando por esta vía de la sanidad, no sabemos cómo definir lo que estamos sintiendo y muy probablemente eso que estamos sintiendo es culpa. Entonces debemos entender que que la culpa es una emoción bastante compleja que surge cuando una persona siente que ha transgredido una norma o un valor personal o social, ¿sí? Valores personales, el hecho de la puntualidad. Para mí es muy importante la puntualidad, entonces no llegué a tiempo a tal reunión y comienzo a sentirme culpa. O valores sociales, como lo que solemos de alguna manera tener mucho en nuestras congregaciones y que es algo que he trabajado en los últimos años con hijos de padres narcisistas, que tiene que ver con esto de este mandato de Dios, ¿no? De honra padre y madre, porque es el primer mandato con promesa. Entonces, cuando nosotros no logramos entrar en esta expectativa de honrar a papá y mamá, se nos genera esta culpa. Este es un valor bastante común en nuestras iglesias, es un valor social porque lo tenemos en todas las congregaciones, por lo menos la he escuchado en todas las en las que he tenido la oportunidad de poder apoyar desde el área pastoral o desde el área de liderazgo. Continuando con esta definición de culpa, es un nivel, la culpa en un nivel adecuado nos permite adaptarnos, ¿sí? La culpa nos permite regular nuestro comportamiento y al tener conciencia de la culpa, nos permite también realizar acciones que permiten reparar los errores cometidos. Pero vuelvo y repito, cuando hablamos de una culpa adecuada, porque existe también una sobrecarga con respecto a la culpa. Entonces, cuando hay una culpa adaptativa, esta nos permite reconocerla para tomar acciones que nos llevan a realizar reparaciones frente a nuestros errores. Sin embargo, cuando se experimenta de manera patológica una culpa constante todo el tiempo, esta puede generar trastornos psicológicos, trastornos mentales muy fuertes dentro de la conducta humana. Las personas introvertidas, y esto es un dato muy importante que quiero compartirles, con rasgos obsesivos, es decir, que son muy meticulosos en lo que hacen, cómo lo miden, que siempre necesitan ejecutar una rutina para poder sentirse calmados, y aquellos que han sido criados en ambientes educativos o familiares donde el castigo, especialmente el castigo psicológico, ha sido predominante, tienden a desarrollar sentimientos de culpa muy intensos. Entonces, si tú puedes reconocerte como una persona que constantemente se siente culpable o estás acompañando a una persona que en su discurso está constantemente diciendo, es que me siento culpable, es que por mi culpa, es que de gana hice esto y recurre constantemente a la culpa, es que es probablemente porque vivió en un ambiente, sea educativo, familiar, en donde el castigo siempre estuvo presente. Entonces, como un mecanismo de defensa ante no poder cumplir las expectativas que el entorno le exigía, comienza a generarse esta idea de la culpa. Y algo que aquí menciona este dato es sobre los castigos psicológicos. Y a veces cuando somos adultos, un castigo psicológico que empleamos muchísimo, en especial con niños y adolescentes, es la ley del hielo.
Cuando la persona no cumple nuestras expectativas y nosotros como adultos generamos la ley del hielo, esto es un castigo psicológico. Y debemos también comprender que la ley del hielo, quien la ejecuta, lo que está haciendo es un berrinche de adulto. Y es importante que nosotros podamos comprender y entender las implicaciones que esto tiene sobre la vida de aquel que está siendo castigado. Entonces, un poquito para ir resumiendo con respecto a qué es la culpa, vamos a manera de síntesis decir que son esas emociones o sentimientos que surgen generalmente asociados de manera negativa a causa de actos que han lastimado o herido a personas cercanas, ¿sí? A eso es lo que nosotros vamos de manera muy concisa a decir que es la culpa. Entonces, ¿la culpa es mala? No, la culpa no es mala. La culpa sigue siendo parte del diseño de Dios porque Él nos diseñó con esta capacidad de poder sentir, pero sí necesitamos hacer una diferenciación entre una culpa normal y una culpa patológica. Entonces, la gestión adecuada de la culpa puede mejorar el bienestar emocional. Sin embargo, la culpa excesiva puede agravar problemas de salud mental. Y esto es algo importante que debemos considerar, en especial si estamos acompañando a alguien en estos procesos de sanidad. ¿Cuántos tipos de culpa hay? Dos. Yo les he propuesto la culpa normal y la culpa patológica. ¿A qué nos referimos con culpa normal? La culpa normal es aquella que nos permite adaptarnos, es adaptativa y fomenta el crecimiento personal. ¿Por qué decimos que es adaptativa? Porque cuando yo siento culpa, frente a un acontecimiento es que le grité a mi hija. Ok, voy a adaptar mi conducta. Ya no voy a utilizar el grito como recurso para poder conseguir algo de mi hija o para poder instruir algo en mi hija. Eso es una culpa normal que me lleva a la adaptación, a adecuar mi comportamiento para resolver los conflictos, para resolver los problemas, para resolver las situaciones en las que me encuentro. Fomenta este crecimiento personal, porque puedo yo descubrir nuevas formas de hacer las cosas. Ahora, la culpa patológica puede ser debilitante, llevando a trastornos psicológicos. Y quizás en nuestras iglesias hemos visto a muchas personas que pasan por una culpa patológica, de estar constantemente culpándose por todo. Se culpan de que no diezman, se culpan de que no asisten al ministerio, se culpan de que no se congregan, se culpan de que no están apoyando lo suficiente, se culpan de que mienten, se culpan de que esto, de que aquello, de que aquí y por acá. Cuando hay mucha culpa, esto lo único que genera es que la persona se debilite físicamente, emocionalmente y hasta espiritualmente. Y ahí es donde nosotros, si es que somos líderes, pastores, podemos trabajar para poder ir cambiando estas ideas, estos esquemas, estos estereotipos con respecto a la culpa y tratar de que la persona pueda ir inclinándose un poco más hacia una culpa normal, una culpa que me permite crecer como persona. ¿Sí? Vamos a abordar un poquito más sobre estas diferencias entre la culpa por exceso y la culpa por defecto, porque hay estos dos elementos también, ¿no? Una culpa excesiva, pero también una culpa disminuida. Entonces, ¿qué quiere decir o a qué nos referimos con una culpa por exceso? Se refiere a una sobrecarga de culpa, que es algo que lo hemos ya ido tratando en otras láminas, donde la persona siente una responsabilidad excesiva por eventos negativos, incluso, y esto es importante, cuando no es su culpa. Es que no le llamé a mi mejor amigo por el cumpleaños y me siento culpable. Es que suele pasar, a veces mi agenda no me lo permite, se me pasó por alto, no estuve focalizado en la fecha y no le pude responder, no le pude escribir. Entonces hay una culpa excesiva y eso trae consecuencias a largo plazo. Se asocia, por ejemplo, la culpa excesiva a trastornos como el TOC, trastorno obsesivo compulsivo. ¿Con qué otras cosas se asocia la culpa excesiva? A la ansiedad, a la depresión y obviamente al estrés postraumático, donde la culpa juega un papel central en la autoimagen negativa. Entonces, generalmente esta culpa excesiva lo que hace y lo que genera es que la persona tenga una percepción distorsionada de quién es como persona. Genera que la persona de alguna manera comience a cuestionarse quién es como sujeto, quién es como hijo, quién es como padre, incluso quién es
como hijo de Dios, porque no oro cuando debo orar, no leo la Biblia cuando debo leerla, no leo la Biblia como debería leerla. Quisiera leer la Biblia durante todo el año, pero no puedo porque hago así, hago asado, cocinado, y comienza esta obsesión, comienza esta ansiedad de sentir estas emociones y de considerarse uno mismo como que literalmente no es suficiente ni siquiera para Dios. Entonces, es importante que nosotros podamos también reconocer cuando la persona está afrontando elementos de una culpa por exceso para poder ayudar a canalizar sus emociones, para poder de alguna manera ayudarla a que se focalice, sí, en una culpa que es importante, pero en una culpa que me permita, como lo hemos dicho ya, crecer como persona. Entonces, un ejemplo que quiero presentarles a ustedes frente a la culpa por exceso es que una persona con trastorno obsesivo compulsivo puede sentir culpa extrema por por pensamientos intrusivos. ¿Qué son pensamientos intrusivos? Yo estoy en mi diario, en mi vida cotidiana, estoy quizás cocinando, estoy haciendo mi rutina diaria y de repente me viene un pensamiento negativo, ¿no? De, eres una mala persona porque hiciste esto. O eres una mala persona porque no le escribiste a tu amigo, no le escribiste a tu padre, no le escribiste a tu madre. O eres una mala persona porque cometiste tal error delante de los ojos de Dios. Eso es un pensamiento intrusivo. Entonces, una persona con trastorno obsesivo compulsivo puede sentir culpa extrema por pensamientos intrusivos aunque no los haya llevado a cabo. ¿Sí? Es decir, quizás esta persona está batallando con ideaciones con respecto a la pornografía, con respecto al autocontrol frente a la masturbación. Y claro, le vienen estos pensamientos, pero una persona con culpa excesiva se va a autocastigar por el simple hecho de pensar. A pesar de que no ha cometido el acto, se va a autocastigar, se va a autojuzgar por el simple hecho de pensar. Y nuestro trabajo, nuestro papel como iglesia, al ser parte de la red de apoyo de las personas, es que podamos nosotros ayudar a que se comprenda que hay maneras de canalizar estos pensamientos disminuyendo los niveles de la sensación de culpa. Vamos ahora un poco a abordar lo que es la culpa por defecto. Si tienen preguntas, no se olviden en anotarlas para luego hacerlas al final a través del chat. Sí, por favor. Si usted está en su dispositivo, si usted está en un computador, busque o encuentre el icono de la burbuja del chat para que pueda hacer a través de ese espacio las preguntas que tenga, que las responderemos al final de toda la temática, ¿sí? El sistema no está configurado para que puedan encender sus micrófonos, por lo tanto no van a poder habilitar sus micrófonos, así que les pido que puedan encontrar, buscar el icono, el botón del chat, para que puedan hacer sus preguntas a través de esta herramienta, ¿sí? Continuando un poquito con respecto a la culpa por defecto, es decir, esta ausencia de la culpa, ¿no? Se refiere justamente, como les mencionaba, a la falta de culpa o a una ausencia de respuesta emocional ante situaciones en las que normalmente se esperaría remordimiento. Es muy común ver que la culpa por defecto se manifiesta en padres narcisistas, ¿sí? En padres que de alguna manera están más centrados en el yo y que a través de estas conductas desadaptativas van generando una dinámica alrededor de la familia, ¿no? Es también muy común ver que esta culpa por defecto está asociada con trastornos como la psicopatía, trastornos del espectro autista, por ejemplo, trastorno narcisista y trastorno antisocial de la personalidad. Un ejemplo de esto es que un sociópata puede cometer actos dañinos sin sentir culpa o remordimiento por sus acciones, que es lo que generalmente vemos ahora que, pues lastimosamente en nuestro país los índices de violencia están muy altos, ¿sí? Pero no me voy a concentrar mucho en la culpa por defecto. Consideré importante sí dar un pequeño, una pequeña presentación por este tipo de culpa. Sin embargo, lo que vamos nosotros
a ver frecuentemente en nuestras congregaciones son personas con culpa extrema, ¿no? Con personas que vienen, se acercan y nos dicen, oye, me siento muy culpable porque no creo ser el hijo que mis padres merecen, o no creo ser el esposo que mi esposa merece, o me siento culpable porque no creo ser el hijo de Dios que debería ser, ¿no? Entonces, con lo que más vamos a trabajar es con la culpa por exceso, pero sin embargo he decidido presentar también esta otra fase de la culpa porque es importante que tengamos esta información también. Entonces, un nuevo elemento para ya ir contestando esta pregunta de cómo se cura una herida, frente a la culpa, presentar una estrategia de cómo tramitar los sentimientos de culpa. Entonces, en este esquema que les presento, se muestra una estrategia saludable para manejar la culpa, ayudando a transformar este sentimiento en una oportunidad de aprendizaje y de crecimiento personal. Pueden haber muchas rutas. Yo estoy presentando este esquema porque es uno de los que encontré en una capacitación a la que asistí con respecto a la culpa, justamente, y porque es una de las propuestas que se presentan en el material de Celebremos la Recuperación, que es el material que yo utilizo en los grupos de Escuela de Sanidad que tiene la Fundación. Entonces, como primer paso dentro de este esquema para poder cambiar esta sensación de culpa hacia un proceso de aprendizaje y de crecimiento personal es identificar la conducta, ¿sí? Es decir, estar conscientes de la culpa y de ese remordimiento que me genera la culpa. Entonces, la persona debe reconocer qué hizo, analizar si su acción generó daño y asumir la responsabilidad. Esa es la primera estrategia que nosotros podemos ir desarrollando en este esquema que les presento. Dentro de este mismo punto, se desarrolla la conciencia de culpa, que es la base para un cambio genuino. Si no hay esta conciencia de culpa, si yo no me siento culpable, no puede haber un cambio genuino. El problema está en que a veces nos encajamos, nos encerramos en esta repetición del sentido de culpa y no avanzamos hacia ese cambio que queremos lograr. Otro aspecto que debemos considerar en este identificar la conducta es que el remordimiento es una respuesta emocional natural cuando se comprende el impacto negativo de la acción. Entonces, no está mal sentir remordimiento, no está mal sentir cosas negativas, por así decirlo. Lo malo es que justamente no aprendamos a tramitar estas emociones. Entonces, como segundo punto dentro de estas estrategias está la expresión verbal y emocional del arrepentimiento. Es necesario vocalizarlo, es necesario no solamente identificar la conducta, por ejemplo, un golpe, una mentira, un engaño, un pecado particular. No solamente es necesario identificar la conducta de, bueno, sé que pasó esto, sino es también importante y necesario el llevarlo a una expresión verbal para comenzar también a darle luz a esto que yo quiero conseguir en la tramitación del sentido de este sentimiento de culpa. Entonces, es importante comunicar el arrepentimiento de manera sincera, ya sea mediante palabras o gestos. Y es importante que haya congruencia entre mis palabras y mis gestos. Porque yo puedo decir, sí, discúlpame, me equivoqué, pero estoy quizás con el rostro bastante serio, estoy con el rostro fruncido, estoy con el rostro eh, con el ceño fruncido, mis brazos pueden estar en posición de bloqueo, ¿no? Que generalmente se asume que cuando uno está con los brazos cruzados es señal de bloqueo. Entonces, debe haber una congruencia entre mis palabras y mis gestos. No solamente es el hecho de decir las cosas, sino que hay una congruencia también en la forma en cómo digo esas cosas. Entonces, implica, ¿no es cierto?, esta expresión verbal, expresar las emociones como tristeza, vergüenza o pesar por el daño causado. Vuelvo, repito, no solamente es identificar la conducta, ok, como yo les mencioné, en este hito de mi adolescencia, no es solamente identificar
que hubo un intento de violencia intrafamiliar, sino también es importante el poder reconocer cuál es esa emoción que está atada a esta conducta. Tristeza, vergüenza, enojo, ira. ¿Cuál es esa emoción? ¿Esto por qué? Porque nos ayuda a liberar la carga emocional y nos permite prepararnos en este camino para la reconciliación. Aplicar estas estrategias frente a la tramitación de la culpa lo hacemos con el fin de poder llegar a una reconciliación con la persona a la que hemos hecho daño. El tercer punto dentro de esta estrategia es la solicitud de perdón. ¿Qué tenemos que decir con respecto a la solicitud de perdón? Un paso clave es pedir perdón a la persona afectada. Debe hacerse de manera auténtica, sin justificaciones o excusas, porque a veces quizás nos hemos topado, si es que tienes la oportunidad de acompañar a parejas en este proceso de tramitar la culpa, de tramitar el perdón dentro de pareja, que cuando ha habido infidelidad, generalmente la persona transgresora recurre a excusarse. ¿No? De, sí, perdóname por lo que hice, pero es que debes de entenderme, es que tú también no colaborabas, es que tú me hiciste sentir esto, es que tú me hiciste sentir aquello, entonces por eso pasó lo que pasó. Y a veces esto lo único que hace es generar mayor resentimiento, mayor dificultad para la gestión del perdón, porque lo único que siente la víctima es que se le está haciendo responsable por las decisiones del otro. Entonces, es necesario que cuando se menciona o se hace esta solicitud de perdón, lo podamos hacer sin justificaciones o excusas, que las puede haber, pero es necesario entender que probablemente el recurrir a esta estrategia genere la idea de que estamos más bien culpabilizando al otro por lo que nosotros hicimos. Ahora, en este sentido, no siempre, ¿no? Solicitar perdón garantiza el perdón. No siempre vamos a poder garantizar el perdón, pero es un acto de humildad y de responsabilidad frente a lo que yo hice. El hecho de que yo me acerque ante la persona y le diga, perdóname por lo que hice, no garantiza que el perdón se efectúe. Más adelante vamos a ver algunas cosas con respecto al mismo tema del perdón. Entonces, es importante que cuando trabajamos con personas que están constantemente en este sentido de culpa y en este sentido de sanidad integral, recordar que si pedimos perdón, no necesariamente es para buscar el perdón, sino que lo hacemos por un acto de responsabilidad frente a nuestras acciones. Y finalmente, dentro de estas estrategias están las conductas de reparación. En el material que yo utilizo y que muchos líderes utilizan, que es Celebremos la Recuperación, vamos a encontrar un capítulo que se llama Enmiendas, ¿sí? En este material vamos a toparnos con este nombre, enmiendas, lo que desde ciertos enfoques psicológicos se conoce como conductas de reparación. Entonces, no basta con disculparse, sino que es necesario tomar acciones para corregir el daño. Eso es importante. Puede ser a través de comportamientos, puede ser a través de compensaciones directas, ¿sí? Por ejemplo, devolver el dinero que se te prestó, pagar por el choque del carro, por el daño que se hizo, o se puede gestionar a través de cambios en la conducta futura. De, yo sé que te estoy gritando, yo sé que te he gritado, yo sé que eso te ha traído mucho dolor, entonces, como una conducta de reparación, voy a trabajar en no utilizar el grito como una vía para resolver los problemas dentro de casa. Entonces tenemos estas dos opciones dentro de estas conductas de reparación. Pueden ser compensaciones directas, así como enmendar un error, o un cambio en mi actitud, en mi comportamiento a futuro. La reparación fortalece la confianza y reduce la carga de culpa. Porque yo que estoy atravesando esta culpa, si comienzo a tener estas conductas de reparación,
Mi cerebro va a comenzar a analizar ese hecho como estoy pagando mi deuda, estoy pagando los platos rotos, por así decirlo. Y eso obviamente me ayuda muchísimo a fortalecer mi confianza, a saber que estoy haciendo las cosas bien y obviamente reduce la carga de la culpa, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa del otro lado? ¿Qué pasa con respecto al tema del perdón? ¿Qué pasa con respecto al tema de la persona que está en esta, no sé si responsabilidad, pero eh, en esta área de perdonar o no? Y primero necesitamos comprender que existen dos tipos de perdón, por lo menos dos con los que vamos a trabajar muy de cerca en nuestros programas de sanidad, en nuestros programas de restauración, en nuestros programas de recuperación. Número uno está el perdón unilateral, que tiene ciertas características. Por ejemplo, es un acto personal y voluntario de la persona ofendida. Debemos aquí entender y puntualizar que el perdón, para poder definirlo de alguna manera, es un regalo voluntario. Si nosotros queremos de alguna manera definir el perdón, debemos hacerlo desde este aspecto. El perdón es una acción libre y voluntaria. Es un regalo. El perdón no se lo otorga porque la persona lo merezca o no lo merezca. Y esto está muy ligado a lo que el texto bíblico nos dice con respecto a cómo actuar con aquellas personas que nos ofenden. Y ojo, esta definición que yo les estoy presentando aquí, de que es un acto personal y voluntario y que el perdón tiene que ver con un regalo voluntario, lo saqué de una psicóloga que dio una conferencia con respecto a la culpa y al perdón justamente. Y esta definición de un regalo voluntario lo podemos nosotros ver desde el principio de los textos bíblicos hasta el final en el Apocalipsis. Entonces, sí o sí, desde las diferentes aristas que podamos nosotros abordar el tema del perdón, desde lo teológico, desde lo psicológico, desde lo social, se comprende que el perdón tiene que ser un acto de regalo voluntario. Porque la persona que va a recibir el perdón puede sentir cuando ese perdón también viene desde la obligación, desde, ok, perdóname, ya, o te perdono, ya, ya, te perdono. Y eso solo genera quizás un acto de inconformidad y contribuye probablemente a que la persona se siga sintiendo culpable. ¿Qué otras cosas podemos nosotros decir con respecto al perdón unilateral? No requiere que el agresor reconozca la culpa o pida disculpas. Es el tipo de perdón que más vamos a trabajar dentro de nuestras congregaciones. Y muchas veces porque la persona que ha cometido la transgresión quizás no está lista para perdonar. Muchas veces porque la persona a la que hay que perdonar probablemente ya no está con nosotros. Un papá, una mamá, un abuelo, un jefe quizás, ya no estamos en la empresa. Entonces, cuando nosotros estamos abordando el tema del perdón y de la culpa en nuestros procesos de sanidad, dentro de nuestras congregaciones, uno de los tipos de perdón con el que más vamos a trabajar es el perdón unilateral, porque viene de la persona que está herida. Se trata de un regalo incondicional, vuelvo y repito, no podemos ponerle una condición al perdón, porque entonces ya no sería perdón. Te perdono, pero no lo vuelvas a hacer. Te perdono, pero haz esto. Te perdono solo si ya hay esa condición, ya no hay un perdón genuino, un perdón pleno. Entonces, la persona que va a perdonar elige realizar esta acción sin esperar nada a cambio. Cuando hablamos del perdón unilateral, vuelvo y repito, cuando hablamos de este tipo de perdón lo hacemos sin esperar nada a cambio, porque entendemos que la otra persona no tiene las estrategias, las herramientas que quizás yo estoy adquiriendo para poder pedir perdón o para poder perdonar, que también se puede dar el caso, ¿sí? ¿Qué más podemos decir con respecto al perdón unilateral? Que implica soltar el resentimiento, que es algo muy difícil, lo cual favorece el bienestar emocional de quien perdona.
Entonces, el perdón unilateral tiene una finalidad muy clara, que es hacia el yo, hacia la persona que está perdonando. Por otro lado, tenemos el perdón negociado o interpersonal, que sería el perdón que deberíamos todos utilizar, pero vuelvo y repito, cada persona es un universo diferente, cada persona es única y no siempre podemos llegar a este tipo de perdón, porque quizás las habilidades emocionales del otro no están adecuadas para enfrentar esta situación, quizás porque aún no ha tramitado su dolor, no ha tramitado su herida, probablemente porque el mismo agresor no ha reconocido la culpa. Por lo tanto, si no hay reconocimiento o no hay conciencia de culpa, no se puede generar este tipo de perdón. Entonces, son muy pocos casos en los que vamos a poder nosotros gestionar este perdón negociado. Y algunas características de este es que requiere interacción entre el ofendido y el agresor. Sí o sí se requiere la interacción de estos dos actores en este proceso. Incluye, obviamente, un diálogo en el que la persona que causó el daño debe reconocer su culpa y pedir perdón. Dentro de este perdón negociado es requisito que la persona transgresora pueda pedir perdón y reconocer su responsabilidad dentro de los acontecimientos que han ocurrido. La autenticidad es clave en este tipo de perdón negociado o interpersonal. El agresor debe mostrar un arrepentimiento genuino. Dentro de las muchas veces que he intentado poder solucionar los conflictos dentro de casa, recuerdo una vez que estando con mi madre y mi hermana, yo le dije a mi mamá, oye, ¿sabes qué? Cuando tú te enojas con mis hermanos, te enojas también conmigo. Pero cuando te enojas conmigo, no te enojas con mis hermanos. Y mi mamá dijo, no, eso no es así. Y ahí es cuando yo decía, gracias a Dios, estaba mi hermana al lado que dijo, sí, mamá, reaccionas de esa manera. Y lo que recuerdo de este evento es que mi mamá dijo, bueno, si es verdad lo que tú dices, te pido perdón. Yo lo sentí como que no fue genuino este perdón, porque tras de esa línea yo sentí que era un, bueno, no estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero digamos que es así, te pido perdón. Y esto lastimosamente nos lleva a que el proceso de tramitar el perdón sea más complicado. Porque recordemos que en este perdón negociado se requiere que la persona pueda ser consciente de su responsabilidad, consciente del daño que se hizo, consciente de las emociones que se están generando frente a este evento disruptivo dentro de la dinámica familiar que podamos tener o dentro de la dinámica de nuestro lugar de trabajo, ¿no? Es importante que exista este reconocimiento. Cuando la persona herida, cuando la persona ofendida de alguna manera percibe que no hay esta genuidad, este ser genuino con respecto a la solicitud de perdón, es muy complicado que se pueda seguir caminando en este tramitar el perdón. ¿Qué más podemos decir con respecto a esto? Este tipo de perdón, hablando del perdón negociado, ayuda a restaurar relaciones y fortalecer la confianza. El objetivo, cuando usamos el perdón negociado, es restaurar relaciones y fortalecer la confianza. Entonces, a manera de conclusión, un poco resumiendo lo que hemos dicho con respecto a estos dos tipos de perdón, es que ambas formas de perdón tienen su importancia. Los dos tipos de perdón son importantes. Sin embargo, el perdón unilateral es una herramienta para la paz interior. Cuando yo perdono unilateralmente, el beneficiario soy yo específicamente, aquel que está perdonando. Mientras que el perdón negociado busca la reconciliación entre las partes. Por lo tanto, el objetivo del perdón negociado es que las dos personas puedan salir beneficiadas de este proceso de tramitar el perdón. Bien, vamos aquí ahora a analizar algunos pasos que podemos nosotros tomar en cuenta con respecto al perdón y el aprendizaje del perdón, ¿sí? Y dentro de este perdón, dentro de este aprender con el perdón,
es, número uno, reconocer el daño, ¿sí? Estrategias para poder ir gestionando el perdón. Número uno, escribir una carta sin enviar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La persona escribe una carta desarrollando o detallando, mejor dicho, el daño recibido, cómo se sintió y el impacto que tuvo en su vida. Luego reflexionará sobre ello con la guía del terapeuta, si es que hablamos desde la parte psicológica, o con la guía del pastor o consejero, si es que hablamos desde la guía o desde el contexto de iglesia. Como les mencionaba, el enfoque de la fundación en la que trabajo tiene un enfoque de trabajo interdisciplinario, ¿no? Entonces, vamos a escuchar mucho la unión de estos dos elementos, tanto del acompañamiento pastoral como del acompañamiento psicológico. Entonces, un ejercicio que podemos hacer en este reconocer el daño, porque es importante que la víctima, que el ofendido, la persona ofendida, pueda reconocer el daño, saber en dónde está mi herida, es el ejercicio de la narración objetiva, ¿sí? Que es relatar la situación dolorosa en tercera persona para reducir la carga emocional y facilitar el análisis desde una perspectiva externa, ¿sí? Es ya no apropiarse del dolor, sino hacer consciente el daño, pero desde la tercera persona. Hubo un golpe, hubo una transgresión, hubo un insulto. No hacerlo desde el yo de me insultaron, me golpearon, me violaron, me abusaron, sino hacerlo desde la tercera persona. Porque eso permite que el cerebro comience a deslindarse de las emociones arraigadas a este daño, ¿sí? Otra cosa que debemos nosotros comprender con respecto al tema del perdón es la aceptación de las emociones y pensamientos negativos. Es normal que ante el daño ocasionado afloren emociones y pensamientos negativos. Es completamente normal. Recordemos lo que dice el texto bíblico: airaos, pero no pequéis. O sea, es normal sentir ira. Lo que nos pide Dios es que esa ira no nos lleve a cometer acciones que puedan lastimarme o lastimar a otros. Entonces, en este sentido debe haber una reestructuración cognitiva. Es identificar esos pensamientos automáticos, negativos, por ejemplo, odio, ira, envidia, sentido de justicia, ¿no? Identificar todos estos pensamientos automáticos negativos relacionados con el daño sufrido y reformularlos con una visión más equilibrada y compasiva. Porque a la final, de alguna manera, cuando estamos en este proceso de perdón, lo primero que aflora es el sentido de justicia. Este sentido de que el otro pague los platos rotos, como mencionaba. Pero si nosotros comenzamos de alguna manera a enfocarnos en el hecho de que yo también he roto platos y de que yo también he recibido el perdón de Dios y que a mí también me han perdonado, entonces poco a poco esto me permite ir gestionando de mejor manera esta acción que me lleva al perdón. Otra cosa que debo considerar es elegir perdonar. Mágicamente, por más que yo esté orando años y años y años, no vendrá algún elemento sobrenatural a decir, listo, voy a perdonar. No, el perdón es una elección. Como les había mencionado, es un regalo voluntario. Y eso implica que debe ser una decisión. Debo tomar la decisión de perdonar. Entonces, en este sentido, debo para poder elegir perdonar, hacer una lista de beneficios del perdón, que más adelante les voy a mencionar algunos beneficios con respecto al perdón, ¿no es cierto? Entonces, reflexionar y anotar los beneficios psicológicos y espirituales de perdonar, ¿no es cierto? Como por ejemplo, menor estrés, paz interior, salud emocional. Entonces, al hacer este checklist, al hacer esta comparativa entre qué gano con no perdonar y qué gano perdonando, ya voy yo de alguna manera diciéndole a mi cabecita la importancia y la necesidad de poder perdonar. ¿Qué ejercicio puedo hacer para poder elegir perdonar? El ejercicio del compromiso simbólico. Entonces, en una carta, en una hoja, escribir en un papel, elijo perdonar a papá, a mamá, a tío, a primo, a vecina, vecino, a esposo, esposa, y firmarlo. Obviamente este papel no se lo voy a entregar, es algo que me sirve a mí, ¿no? Entonces, en este ejercicio lo que puedo hacer es colocar un primer paso consciente hacia el perdón, ¿sí? ¿Qué voy a hacer como primer paso en este proceso?
de perdonar. Le voy a mandar un mensaje, le voy a llamar, le voy a invitar, voy a acudir quizás donde un pastor o un líder especializado que tenga mucha experiencia en el tema de acompañar en cuanto a temas de culpa, de perdón. ¿Qué voy a hacer? Y lo otro que puedo yo tomar en este proceso es un cambio de conducta. Porque sí o sí, perdonar me tiene que llevar a un cambio de conducta. Recordemos lo que yo les decía antes. Yo puedo decir, sí, te perdono, pero si sigo con los brazos cruzados y sigo distanciado y sigo tratándote mal o sigo cambiando mi tono de voz a un tono de voz más enérgico, puntual de, sí, buenas tardes, entonces no hay un perdón genuino. Y vamos a seguir en esa conducta, en ese ciclo, en donde la persona se siente culpable, me sigue hiriendo, yo sigo lastimando y cosas por el estilo. Entonces, ¿qué puedo hacer para cambiar la conducta? Puedo hacer una estrategia del role playing o juego de roles, ¿no? ¿Qué es lo que significa role playing? Este role playing de respuestas saludables. Entonces, es practicar cómo reaccionar ante recuerdos o situaciones que reviven el daño de manera más adaptativa. Entonces, si viene a mí este recuerdo de que me ofendieron, de que me golpearon, bueno, voy a jugar este rol. Voy a jugar esta situación de qué puedo hacer. Ok, la realidad es que yo actué de esta manera, pero ¿qué otras cosas pude haber hecho? ¿Qué otras cosas pude haber ejecutado? Entonces, voy a entrar en esta estrategia del role playing para comenzar a practicar esta conducta, este cambio de conducta con la persona que lastimó. Otro elemento dentro de estos cambios de conducta frente al perdón son los actos de bondad intencionados. Recordemos que perdonar es una decisión. Entonces, los actos de bondad intencionados también son una decisión y es realizar acciones positivas hacia otras personas como un ejercicio para fortalecer la empatía y el bienestar emocional, ¿sí? Entonces yo puedo recurrir a estas técnicas para poder cambiar la conducta, el tener estos actos de bondad intencionados, no necesariamente con la persona que me hizo daño, sino quizás con otras personas a manera de ir practicando frente a cómo voy a actuar, cómo voy a reaccionar con la persona que me ofendió, ¿sí? Otras cosas que debo considerar frente al tema del perdón. Continuando con la lámina anterior, es trabajar en la empatía. Es importante que podamos trabajar en la empatía. Me he topado con muchas personas dentro de nuestras iglesias que ante los errores de los otros son muy poco empáticos. Un profesor mío en la universidad, en la carrera de psicología, me decía que este tema de la empatía es un poco complicado, ¿no? Porque generalmente decimos que ser empático es estar en los zapatos del otro, pero este profesor nos llevaba a la reflexión diciéndonos que no todos calzamos igual. Por lo tanto, no siempre o no voy a saber cómo es estar en los zapatos del otro, porque yo no estuve en su contexto, yo no siento las cosas de la misma forma en las que él siente, no tengo las mismas estrategias o los mismos recursos que la otra persona tiene. Entonces, si es difícil el poder ponerme en los zapatos del otro, ¿qué es realmente la empatía? Y la empatía es de alguna manera esta conciencia de que cualquier evento puede traer ciertas situaciones hacia la persona, porque de alguna forma yo también reconozco ciertas acciones en mi propia vida, ¿sí? Entonces, ¿cómo trabajo la empatía? Número uno, con esta perspectiva del otro, ¿no es cierto? Reflexionar sobre qué pudo llevar a la otra persona a actuar de esa manera sin justificar, pero comprendiendo su humanidad, ¿sí? Como yo les había dicho, este taller no solamente quiero que sea una transferencia de conocimiento, sino también poder plasmarlo de alguna manera. En estos 10 años que llevo trabajando en mi proceso de sanidad integral, obviamente tuve que topar temas con respecto a la violencia física que yo viví en casa cuando era niño y adolescente. Y era muy difícil para mí el perdonar, hasta que pude yo reconocer o pude reflexionar sobre qué llevó a que la otra persona tuviera estas agresiones conmigo, específicamente mi mamá. Y fue el hecho de reconocer que ella también vivió en un entorno violento dentro de casa, que mi abuelo también fue violento con sus hijos. Entonces, es imposible que una persona que entró o que se desarrolló, creció en un entorno violento, tenga otro tipo de estrategias para resolver la frustración, la ira, el desconocimiento de lo que significa ser padre o madre.
Entonces, cuando yo comprendí el contexto en el que creció mi mamá, me fue mucho más fácil ser empático. Eso no significa que yo, ahora que soy papá, voy a transgredir a mi hija, ¿no? Porque ahora yo tengo otras estrategias, he tenido la oportunidad de capacitarme a nivel bíblico, a nivel de psicología, entonces mis estrategias son otras. Pero en este proceso de perdonar, fue el hecho de también comprender qué es lo que posiblemente le llevó a la persona a tomar estas acciones. Y en este sentido, podemos hacer un ejercicio del yo también he fallado. Yo también he cometido errores. Está muy anclado a lo que dice el texto bíblico. Todos hemos pecado, todos hemos fallado. Entonces, recordar momentos en los que se haya lastimado a alguien y cómo se deseaba comprensión en esos casos nos ayuda a gestionar el perdón. Cuando yo cometo un error y digo, chuticas, me hubiera gustado que frente a esta situación mis jefes me hubieran perdonado o la empresa me hubiera dado otra oportunidad. Eso también me permite de alguna manera comprender y ser empático ante el hecho de que el otro también tiene sus dilemas, también tiene sus conflictos, también tiene su forma de resolver las cosas y que en ese desconocimiento muchas veces se cometen errores. Entonces, una vez que yo estoy trabajando la empatía, puedo también comenzar a trabajar con la comprensión, porque no solamente es trabajar con el ser empático, yo también tengo que trabajar con la comprensión. Y aquí es hacer una lectura y una reflexión de las parábolas o historias sobre el perdón. Nuestra Biblia, la Biblia, tiene una gran cantidad de historias con respecto al perdón. El hijo pródigo es una de las parábolas que me gusta muchísimo con respecto al tema del perdón. Porque dice que el padre, por lo menos en la versión Reina Valera, dice así, que el padre que ve al hijo pródigo a lo lejos es movido a misericordia. Entonces, en este trabajar la comprensión, yo puedo usar justamente este recurso literario, este recurso que es la Biblia, para poder leer y empaparme muchísimo sobre qué significa esto del perdón, cómo se ejecuta el perdón, quiénes son los beneficiarios del perdón, ¿sí? Dentro de esto mismo, en el trabajo de la comprensión, es el diálogo interno compasivo. Necesito tener un diálogo conmigo mismo frente a la compasión. Practicar frases de autocompasión para reducir la rigidez y el resentimiento como estoy aprendiendo a sanar. Es importante que nosotros transmitamos esta información a nuestras cabecitas, porque no solamente es derecho de perdón y bueno, ya. Es que sí, debo yo también comprender que estoy en esto y que el perdonar también es complejo, también es difícil, pero estoy en este aprender a sanar. Estoy en este aprender a perdonar, porque no es fácil. ¿Qué podemos nosotros también hacer dentro de este perdón? Es la reconciliación cuando sea posible y seguro, porque a veces la otra persona no está en condiciones de pedir perdón o no está en condiciones de perdonar y a veces nos enfrentamos a estas situaciones que a la final nos terminan haciendo más daño. En el material de Celebremos la Recuperación, igual cuando estamos hablando sobre las enmiendas, se nos aclara muchísimo el hecho de hacer estas enmiendas siempre y cuando no salgan dañadas las personas al hacer estas enmiendas. Entonces, es importante que nosotros estemos muy conscientes de que esta reconciliación debe ser posible y segura, tanto para aquel que perdona como para aquel que está pidiendo perdón. Entonces, podemos hacer una carta de reconciliación con o sin envío. No es necesario enviar. Entonces, redactar un mensaje a la persona que causó el daño, expresando el proceso vivido sin necesidad de enviarlo, es una estrategia, es una opción de poder decirle justamente al papel que lo aguanta todo, me ha costado perdonar, me ha costado esto, me ha costado aquello, he invertido esto, esto y esto. Y eso obviamente me va permitiendo entrar en este proceso de reconciliación. Puede haber un encuentro supervisado, en casos donde sea viable y seguro tener una conversación guiada por un terapeuta o un pastor especializado en el tema de culpa y perdón, ¿sí? Para expresar el perdón y cerrar el ciclo. Podemos en esta reconciliación también tener un encuentro supervisado. Y todo esto nos lleva finalmente a este perdón pleno,
¿sí? Y en este perdón pleno puedo ya escribir una nueva versión de la historia, que es reescribir la experiencia vivida desde una perspectiva de crecimiento y aprendizaje, destacando la resiliencia. Porque a la final, este proceso, esta caída, este dolor, lo puedo utilizar como un paso en mi crecimiento personal. Y también puedo utilizar un símbolo de liberación al romper un papel con palabras negativas sobre la persona que causó el daño, simbolizando la decisión de soltar el rencor. Entonces yo puedo poner en mi hojita, que yo siempre trabajo mucho con las bitácoras o con los diarios de vida, en esta hojita pongo el nombre de la persona y todas las palabras que se me ocurran. Todas las palabras despectivas, todos los adjetivos que se me pueda ocurrir. Luego arranco y como un símbolo, porque no es que hacer esto realmente me va a llevar. Recuerden que es un símbolo, es darle esta idea a mi cerebro de que lo estoy haciendo voluntariamente y rompo como un espacio, como una herramienta, mejor dicho, para decir suelto el rencor. Otra estrategia que se ha usado mucho es poder inflar un globo con helio, tener un globo con helio y atar una soga con todas esas emociones y soltarlo y dejar que el globo se vaya. También es otra estrategia que se puede utilizar. Ahora, ¿por qué hablamos de esto? Porque a la final, perdonar tiene beneficios, ¿no? Tanto en lo físico, en lo psíquico y espiritualmente, y especialmente cuando hablamos de lo psíquico, en lo emocional. ¿Qué beneficios trae el perdón a nivel físico? Mejora la salud cardiovascular, mejora el metabolismo, mejora el sistema inmune y mejora la capacidad del sueño reconfortante. ¿Sí? Son los beneficios del perdón. En cuanto a lo psíquico, es decir, en cuanto a lo mental, los beneficios que encontramos son que regula las emociones, mejora la autoestima, aumenta la satisfacción con la vida, porque uno se siente bien cuando perdona me siento mejor persona, porque he logrado perdonar. Entonces aumenta la satisfacción con la vida, mejora la calidad de vida e impulsa el desarrollo psíquico y espiritual. Porque a la final, cuando logro perdonar, hasta me siento más hijo de Dios. Es el hecho de que pasé por esta prueba, pasé por esta batalla, cumplí lo que el Señor me pedía, pasé por alto la ofensa, que no es solamente dar la mejilla y ya, sino que hay todo un proceso atrás de esto. Lo logré y hasta me siento mejor a nivel espiritual. Y específicamente hablando desde las emociones, el perdonar trae beneficios como habilidades emocionales nuevas. Me permite reconocer nuevas habilidades emocionales. Me permite conocer que los eventos catastróficos, los eventos de dolor por los que viví, no me eliminaron, no me apagaron, no me dejaron postrado en la cama, que pude levantarme y que estoy caminando y que estoy en ese proceso. Y obviamente viene otro de los beneficios a nivel emocional, son estas virtudes como impronta de la persona. Entonces, ¿a qué nos referimos con estas virtudes? La expresión virtudes como impronta de la persona se refiere a que las virtudes dejan una huella característica en la identidad y el comportamiento de una persona. Es decir, uh, las virtudes no son solo valores abstractos, sino que se reflejan en la forma en que una persona vive, actúa y se relaciona con los demás, marcando obviamente su esencia y legado. Entonces, cuando hablamos de virtudes, por ejemplo, podemos decir que las virtudes son esas cualidades o disposiciones del carácter que guían a una persona hacia el bien, como la paciencia, la justicia, la humildad o la generosidad. Cuando hablamos de impronta, nos referimos que hace referencia a una marca o una huella profunda que deja algo en una persona o en un entorno. Y cuando nosotros nos referimos a esta aplicación de estas virtudes de impronta en la persona, es cuando una persona desarrolla su práctica constante de ciertas virtudes. Estas se convierten en parte de su identidad, influyendo en cómo es percibida y recordada por los demás, ¿no es cierto? Entonces, un ejemplo práctico que quiero compartirles con respecto a esto
es que una persona que practica la compasión constantemente deja una impronta, ¿no? Una huella de amor y servicio en quienes lo rodean. Un líder con integridad será recordado, otro ejemplo, por su honestidad y su justicia. Desde un enfoque cristiano, esto se alinea con la enseñanza de que el carácter de Cristo debe reflejarse en la vida del creyente, dejando una huella de fe y amor en su entorno. Y esto lo puedo respaldar a través de Gálatas capítulo 5, versos 2 y 23. Ahora, yo en mi ejercicio como pastor, en este acompañamiento pastoral que hago, cuando abordo el tema de la culpa y el perdón, lo hago desde el acompañamiento a hijos de padres narcisistas. Y lo hago obviamente desde la experiencia propia personal. Entonces, me he dado cuenta en mi ejercicio pastoral que hay mucha controversia entre dos grandes elementos, ¿no? El mandato y el autocuidado de lo que solemos escuchar en las prédicas, ¿no? Hay este mandato, este honrar a los padres, es un mandato bíblico que enfatiza el respeto y el reconocimiento a quienes nos dieron la vida, y eso lo encontramos en Éxodo capítulo 20, verso 12, y este honra padre y madre, ¿no? Pero luego viene este otro elemento que es el guarda tu corazón, ¿no? Que lo encontramos en Proverbios 4:23, en donde implica proteger la salud emocional y espiritual, lo que en algunos casos puede requerir poner límites incluso con los padres. Y esto es una dicotomía muy grande, muy fuerte en nuestras iglesias, que incluso yo lo viví porque cuando tenía conflictos dentro de casa, yo llegaba y decía, no, es que me pasó esto, pastor, ni sabe, así ha estado cocinado. Y lo que yo recibía era, tienes que honrar a papá y mamá. Y recuerdo una de las prédicas de uno de los pastores de la congregación en la que crecí, nací como cristiano, es que él mencionó, no importa, y ojo con lo que él dijo, no importa lo que haga papá y mamá, no importa lo que haga, uno tiene que honrar a padre y madre. Y no es cierto del todo, porque ¿cómo se honra el golpe? ¿Cómo se honra la ley del hielo? ¿Cómo se honra la mentira? ¿Cómo se honra quizás estas actitudes narcisistas? Hay cosas que debemos ser muy claros y muy concretos de que no todo lo que hace un papá y una mamá puede ser honrado. Entonces, aquí viene este elemento de la culpa versus la libertad en Cristo. Hijos de padres narcisistas, que es algo en lo que yo un poco me especializo en el tema de mi acompañamiento pastoral, hijos de padres narcisistas pueden experimentar culpa al no cumplir con las expectativas familiares poco saludables o con las expectativas de la iglesia también. Es que tienes que honrar a papá y mamá. No importa lo que hagan, no importa lo que te digan. Es un mandamiento y tienes que honrar a papá y mamá. Entonces aquí viene este hecho de que el perdón y el amor cristiano no significan someterse a dinámicas destructivas, sino buscar sanidad y actuar con sabiduría. Es fundamental. Otra cosa que yo quiero compartir frente a este hecho de la culpa y el perdón, un poco relacionado quizás en lo que yo me especializo como pastor, consejero de jóvenes, es la relación versus la responsabilidad personal. La honra a los padres no implica, y quiero enfatizar esto, no implica aceptar cualquier comportamiento tóxico o abusivo. Guardar el corazón es una responsabilidad personal y puede incluir distanciarse de relaciones que causan daño emocional o espiritual. A veces es necesario el poder distanciarse. En este árbol familiar, a veces es importante realizar podas familiares, porque es muy interesante que cuando nosotros somos pequeños, desde muy chiquititos, se nos enseña a reconocer amistades tóxicas. No sé si les pasó a ustedes, me pasó a mí, que me decían, no te lleves con estos compañeritos, llévate mejor con los que estudian, con los que son aplicados, con los que no hacen tal o cual cosa. Desde muy pequeños ya nos van dando instrucciones de cómo reconocer amistades tóxicas. Lo mismo cuando comenzamos nuestra etapa de enamoramiento en la juventud, nos instan a poder reconocer relaciones tóxicas, parejas tóxicas. Recuerda que debe respetarte, no dejes que te trate así y vamos marcando este discurso de también aprender a reconocer de alguna manera parejas tóxicas.
Pero cuando hablamos de la familia, no se nos enseña a reconocer familiares tóxicos. Y muchas veces estos familiares tóxicos pueden ser papá y mamá. No digo que hay que abandonarlos, pero sí digo que hay que de alguna manera comenzar a abordar esta idea de guardar tu corazón por sobre toda cosa guardada desde otro enfoque, como hijos o como personas que necesitan poner un límite ante estos contextos desadaptativos, ante estos contextos tóxicos que podemos estar viviendo dentro de nuestros hogares. Y aquí finalmente me lleva esto a este último aspecto, que es la romantización de la familia versus la realidad del pecado humano. No toda relación familiar es saludable ni debe ser idealizada. A veces romantizamos a la familia, a veces de alguna manera lo ponemos en un pedestal pensando que en la familia es ese lugar seguro y no siempre es así. La Biblia reconoce que habrá conflictos dentro de la familia. Y eso lo podemos ver por lo menos en Mateo, capítulo 10, verso 35 al 36, y que seguir a Cristo a veces significa tomar decisiones de lazos familiares que impiden el crecimiento espiritual. ¿Sí? Es importante también el poder comenzar a cuestionar sobre este romanticismo que nosotros generamos alrededor del tema de la familia. No digo que hay que dejar de lado a la familia, pero sí el hecho de también importante reconocer a miembros tóxicos, tanto de nuestra familia de origen, nuestra familia nuclear, nuestra familia extendida. Ya un poco acabando, finalmente tenemos esta propuesta de lo que a veces hacemos en nuestros procesos de restauración versus lo que me gustaría socializar con ustedes en un nuevo enfoque frente a una sanidad integral. El tema de esta exposición era resignación o reconciliación. ¿Qué es mejor dentro de nuestro proceso de sanidad? A veces la resignación al pasado es una aceptación insuficiente, ¿no? Es aceptar el pasado sin procesarlo, solo alivia momentáneamente, ¿no? Esta aceptación del pasado sin procesarlo solo alivia momentáneamente, pero no sana. Resignarse implica vivir con el dolor sin entregarlo, perdón, sin integrarlo, lo que perpetúa la culpa y el resentimiento. No siempre obtendremos justicia, pero quedarnos en la aceptación pasiva nos impide crecer y sanar verdaderamente. Es lo que generalmente nos pasa cuando desde nuestros procesos de sanidad, desde nuestro acompañamiento en Celebremos la Recuperación o en nuestros ministerios de sanidad, de recuperación, decimos como que, bueno, sí, te pasó esto y no podemos hacer nada, no podemos cambiar tu pasado. Y es como que tratamos de resignarnos ante eso. Y ya, ni modo. O sea, fuiste víctima de violencia, fuiste víctima de violación, de abuso sexual, fuiste víctima de tal o cual situación. No podemos hacer nada. Está en tu pasado y debemos aprender a vivir con eso. Ese estado de resignación a veces genera un malestar, genera una dificultad para poder de alguna manera seguir avanzando. Entonces, ¿cuál es la propuesta que yo traigo? Es el de la reconciliación con el pasado, el camino hacia la libertad. Más que resignarse, reconciliarse con el pasado permite encontrar significado en la historia personal. No se trata de justificar el daño, sino de integrar lo vivido, rescatando lo bueno y permitiendo que Dios use la totalidad de nuestra experiencia para nuestro crecimiento y propósito. Al inicio de esta exposición yo les había compartido algunos hitos del dolor, ¿no? Que a veces algunos me han dicho, pero es que te concentras mucho en lo negativo. El año anterior tuve la oportunidad de estar en un acompañamiento psicológico con una persona que me ayudó a esta reflexión, motivo por el cual hice este taller, que es el de reconciliarme con el pasado. Que en mi pasado no solamente hubo una madre que golpeó, que violentó psicológicamente, emocionalmente, espiritualmente, sino que también hubo una madre que estaba atenta a mis necesidades, que estuvo en cada uno de los eventos de mi colegio. Una madre que, muy apasionada de la cocina, transmitió esa pasión a mi vida. Y eso es lo que me lleva a esto que quiero compartirles a ustedes.
Es el hecho de que el momento en que yo logro reconciliarme con ese pasado, sabiendo que no solamente hubieron cosas negativas, sino que también hubieron cosas positivas que me hacen ser la persona que soy yo, me ha llevado a poder tener una linda familia, una esposa que me apoya en todo, una princesa, una hija que eh, tiene, sí, ciertas actitudes mías propias, pero que también tiene una forma muy particular de ser. Este reconciliarme con el pasado me ha permitido trabajar en congregaciones, exponiendo, y como les mencionaba, no solamente es reconocer a esta madre que golpeó, sino también a esta madre que generó una pasión por la gastronomía. Y en este sentido, pues por este amor que yo también tengo al arte culinario, pues me metí en a estudiar gastronomía y pude completar también esta meta en mi vida. Y me siento bien con eso, me siento bien con las metas que he logrado conseguir. Ahí les pongo con mi uniforme de chef, uno de los platos que pude hacer en las clases. Y es este equilibrio que debemos nosotros, de alguna manera, poder conseguir. No solamente centrarme en lo negativo, porque no solamente lo negativo me hace ser quien soy, también lo positivo. También hubieron estos viajes a Galápagos, hubieron viajes a la playa, hubieron risas. Una de las cosas que más recuerdo igual dentro de mi relación con mi mamá es que ella sabe que me encanta, me fascina a una bebida de etiqueta roja, no voy a decir el nombre, pero espero que ustedes sepan. Actualmente tiene mucha controversia con nuestros hermanos mexicanos. Me encanta, me fascina esta bebida gaseosa. Y también me encanta y me fascina el pastel de chocolate cubierto de chocolate relleno de chocolate. Y mi mamá es una excelente chef repostera. Excelente. Yo traté de buscar este pastel, pero no lo encontré. Creo que perdí la fotografía. Ella una vez me hizo un pastel de chocolate, relleno de chocolate, cubierto de chocolate, en forma de esta bebida. Eso también me hace ser persona. Eso también contribuye a mi identidad del presente. No solamente lo malo, estas cosas positivas también. Y cuando yo pude reconocer la existencia de estas cosas positivas, entonces pude entrar en esta fase de reconciliarme con el pasado, reconciliarme con esta vida, saber que también hubieron cosas positivas, no solo cosas negativas. Yo les agradezco muchísimo su atención. Como les comento, no está el sistema habilitado para activar sus micrófonos. Lo pueden hacer a través del chat. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerlo. Quiero simplemente compartirles las próximas fechas, los próximos eventos que tendremos como fundación. El 28 de junio tendremos igual un webinar con el tema Desafíos de la Educación Respetuosa en el Ecuador. El 30 de agosto tendremos nuestro segundo seminario Mente y Fe. Tendremos la participación de varios pastores y psicólogos que estarán abordando temas de mucho interés. Y como última actividad de webinar de la Fundación, el 27 de diciembre tendremos el tema Violencia de género e identidad de género, la otra cara de la moneda. ¿Sí? Así que si ustedes tienen alguna pregunta, algo que quieran comentar, voy a dejar de compartir para ver el chat y si tienen alguna pregunta, pues poder responder. Tengo acá una pregunta. Poner nuevamente las dos primeras diapositivas. Las dos primeras diapositivas. ¿Dónde están las fechas o dónde están los números de contacto? A ver, déjenme volver a compartir, ¿ya? Tengo esta, ¿dónde está? Déjenme ir al chat otra vez. Uy,
Ya, si no logro darles la diapositiva que quieren, yo les voy a compartir el PDF, ¿sí? Déjenme descargarlo para ponerlo en el chat. Esta es la primera diapositiva. Entonces, déjenme igual descargarlo para poder compartirles el PDF, ¿sí? Entonces, mejor hagamos eso. Voy a dejar de compartir, voy a descargarme el documento en PDF y les comparto por este chat, ¿ya? Para que así ustedes puedan tener el material y puedan pasar sus apuntes, sus anotaciones. Ya, me estoy descargando, voy a volver al chat porque están escribiendo. Dice, buenísimo, gracias, listo. Me dicen, buenas tardes, por favor, para tener más información acerca de estos talleres que usted dictaría, ¿a dónde podemos comunicarnos? Ustedes pueden revisar nuestra página web www.catartizo.net. Catartizo con K y Z viene de catarsis, que es esta estrategia de poder hablar y a través del habla el poder encontrar sanación. Catartizo con K y Z punto net, ¿sí? Igual en el documento, que les voy a pasar el PDF en este momento, que aún se está descargando, mejor dicho, está al final la página web y los números de contacto, ¿sí? Nos pueden contactar a través de la página web. Con todo, este video esta taller se está grabando, lo voy a subir al canal de YouTube y en la descripción del video igual voy a poner la página web y el material en PDF para que lo puedan descargar y puedan revisarlo, ¿sí? La siguiente pregunta dice, ¿la fundación de dónde es? A través del WhatsApp de la diapositiva se contactan con usted para preguntas o tal vez acompañamiento. Si la fundación está ubicada en la ciudad de Quito, estamos por el sector del Hotel Marriott y pueden escribirnos a través del WhatsApp que está en las diapositivas, ¿sí? Al 096-312-7939 o a través del correo catartizo.s@gmail.com. Con todo, vuelvo y repito, en el material que les voy a compartir, van a poder ustedes eh, tener la información de los números de contacto, ¿sí? Déjenme simplemente volver a intentarlo porque no me permitió, no sé qué pasó con la descarga. Déjenme volver a intentarlo otra vez. Que a veces la tecnología, como saben, nos falla. Por favor, escríbele aquí en el chat. A ver, les voy a poner la página web. Era de la página web, ¿no? .catartizo.net. ¿Sí? Ahí está la página web. Ustedes la pueden revisar. Está toda la información. Nosotros hacemos acompañamiento pastoral y psicológico. Yo me encargo del área pastoral y tengo un equipo de psicólogos que se encarga del acompañamiento psicológico específicamente. Si atendemos a todas las personas de todas las edades, desde niños desde los 4 años hasta adultos mayores. ¿Sí? No sé si hay alguna otra pregunta. Voy a tratar ya de pasarles el PDF
Con todo, vuelvo y repito, voy a colocar este video en el YouTube para que ustedes puedan descargar tanto el material y tener el video por si quieren revisarlo, tomar un apunte o algo adicional. Es unos 50 segundos. No sé si hay alguna otra pregunta en el chat. Sí, ya estoy descargando el material para poder pasarles por aquí por el mismo chat de esta sesión, ¿sí? Aquí está. Entonces déjenme. Ya se está cargando el material, espérenme un ratito, que son varias diapositivas. No sé si es mi internet. Sí, es el internet. Déjenme cambiar de red para ver si es que con eso puedo mejorar la conexión, aunque ya creo que está cargando. No, está un poquito pesado. Pero nos pueden buscar en la página web. Sí, ahí voy a dejar yo, ya tiene una página web de la fundación para que puedan ustedes descargarse. No me deja compartirlos lastimosamente. Está muy pesado el archivo. Voy a hacer un último intento, si es que como. Si no, ya les voy a compartir en todo caso el enlace mejor de la presentación para que puedan verlo. Eso mucho mejor. Dar enlace público, copiar el enlace y ustedes van a poder tener. Ya. Ahí está el PDF y el enlace a la presentación, ¿sí? Ya se cargó tanto el material como el enlace a la presentación para que ustedes puedan revisarlo, ¿sí? Bien, si no hay otra pregunta con respecto al tema, gracias por su participación, gracias por su atención. Espero que esto les haya servido, que puedan aplicarlo tanto para sus ministerios como para sus vidas personales. De todas formas, yo estaré siempre enviando por los canales oficiales a través de nuestras redes sociales. Y así ustedes estén atentos a los nuevos webinars que vamos a realizar. Cuídense mucho, bendiciones y nos vemos en una próxima.